del pueblo ecuatoriano es revocarle el mandato a este sinvergüenza, y si tuviera algo de valentía y dignidad, pues pondría su cargo, lo permite la Constitución. Y es ya un hecho, la revocatoria contra el presidente Daniel Noboa ya comenzó, y aunque están corriendo mucho, pero mucha plata, esto no se va a detener, sino te pido que te quedes para que... Esto que te vengo a contar no es algo nuevo, pero que sí es bueno puntualizar, porque muchos se ha hablado, pero poco se ha hecho en relación a lo que significa la derrota del señor Daniel Noboa, y que muchos lo relacionan a que él ya fue revocado en sus funciones plenamente porque la máxima autoridad, que es el pueblo, le expresó su negatividad en las urnas, y aunque su puesto no estaba en lo que es la elección, esto refleja el poco apoyo que cuenta actualmente. Y para muchos comunicadores y voceros, esto dejaría en claro que el señor lo que debe hacer es dar un paso al costado, y que si no, ya cuando llegue el tiempo, va a ser revocado por medio del pueblo. Esto no lo van a contar los demás medios, y por lo cual nuestra obligación traértelo. Aquí tu amigo Jorge Bonilla, tu espacio de Face Express te pide, deje ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, y mejor revisemos el tema. ¿Por qué Noboa quiso y optó por el camino de la constituyente? Porque según él, con reformas constitucionales o enmiendas constitucionales, no se puede lograr el desarrollo del país ni el control de la seguridad. Este era el objetivo. Ahora ya no tiene la constituyente. Entonces, ¿qué va a volver a decir? Todo lo voy a resolver con reformas constitucionales, que generalmente tocan materia constitucional que no se puede tocar. Entonces, ahí viene el peligro, que mañana vuelva a aparecer Noboa y diga, bueno, no quisieron constituyente, vía reformas constitucionales, lo va a hacer pedazo al Ecuador. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. ¿Y a quién debemos mirar de mañana, tarde y noche? Tenemos que mirarle a quién, a la Corte Constitucional, que no ha despachado dos proyectos de ley que están siendo objetados por su inconstitucionalidad. Y lo voy a citar. La ley de inteligencia, con la cual todo se concentra, ¿en dónde? En la presidencia de la República. Y voy a poner este ejemplo. Si todos los subsistemas de inteligencia, porque cada institución tiene subsistemas de inteligencia, y hay un sistema de inteligencia, como lo están creando, un sistema de inteligencia global central. Ya no global, sino central, perdón. Entonces, que pase por el filtro de la presidencia de la República. Vamos a poner un ejemplo, retrotraigamos un poquito en la historia. Un día de esos, la Policía Nacional, buscando información, descubre que había una empresa pesquera en Manta, en Manabí, Osaka Fish. Y comienzan a investigar y se dan cuenta que esas eran empresas que creó la mafia albanesa. La mafia albanesa de narcotráfico. Y abren el caso León de Troya para investigar. Y en julio de 2021 se reúnen con el presidente Lasso para decirle, tenemos esto, se reúne la comandante de la policía y el teniente coronel Lasso. Y dice, tenemos estas cosas que son terribles. Está metido en esta vaina Danilo Carrera y su combo, está metido en la corrupción también de los contratos de las empresas públicas, está metido Luque Lecaro y todo el mundo. Y mire cómo lo nombraron al ministro de Agricultura, Manzano, que es una puerta abierta para los cupos de exportación de banano. Y la droga a Europa sale fundamental, ya se sale por el banano. Entonces, ¿qué pasó? No supieron que la policía había iniciado un proceso de investigación y que tenía un informe. ¿Qué pasaría hoy? Claro, lo que hizo Lasso fue callar. No dijo nada. Esto fue julio de 2021. Se tuvo que llegar, después de mucho tiempo, a enero del 2023. Cuando La Posta y Fernando Villavicencio destaparon el caso León de Troya, que lo tenían guardado con 7 llaves. Y ahí apareció el relajo. Y esto trajo consigo el intento del juicio político contra Guillermo Lasso Mendoza y su destitución, que lo salvó con la muerte cruzada. Entonces viene la pregunta que quiero que me razonen, amigos. Con la actual normativa, ningún estamento de inteligencia del ejército, de la marina, de la aviación, de la policía, de la UAFE, de las aduanas, de nadie, puede decidir, vamos a hacer esta investigación si no le aprueba la presidencia. Entonces, ¿qué pasa si eventualmente hay un caso donde hay algún caso de vinculación de gente que esté en la presidencia, o en el poder político, o en el narcotráfico? Sencillamente van a decir, no investiguen. Y esta ley está allí, y la Corte Constitucional no dice nada. Entonces, hay que tener los ojos abiertos con lo que hace en el país. Hay que tener los ojos abiertos con la ley orgánica de participación ciudadana, en donde todas las organizaciones de la sociedad civil tienen que registrarse en el Ministerio de Gobierno para hacer un control político y un ojo seco sobre la gente. Entonces, la lucha no ha terminado. Cuidado con pensar que esta vaina ya se acabó y que ya solamente hay que disfrutar. El momento más peligroso en una lucha política es cuando la gente baja los brazos y cree que ya todo está resuelto. Ahora hay que cuidar el no. Y hay que cuidar el no que se mantenga y que no lo bypasseen con reformas constitucionales en aquellos temas que no se pueden hacer reformas constitucionales. Entonces y hay que optar por la movilización. Porque este país tiene que entender que cuando el dictador quiere hacer lo que le da la gana, no hay otra alternativa que la movilización. Es impresentable que el presidente de la República no haya dado la cara y que se haya conformado con escribir un post en X, un simple tweet, aceptando los resultados. Un líder tiene que ser humilde en la victoria, pero también humilde en la derrota. Debe tener la entereza suficiente para dar la cara. Y hasta el día de hoy no ha dado una sola declaración al respecto. Y se va del país a Estados Unidos seguramente a rendir cuentas y a dar explicaciones del por qué perdió esta consulta popular. Y creo que este es un elemento muy importante de dejarlo sentado. Luego, creo que hay muchos factores por los cuales perdieron esta campaña por la consulta popular. Creo que el abandono del Estado golpeó fuertemente en muchos sectores de la población, la falta de medicinas en el sistema de salud
pública, el abandono a los enfermos con problemas renales. Creo que la inseguridad, la altísima tasa de criminalidad también le pasó factura, porque la gente ya no creía en esta retórica, en esta promesa de que están haciendo cosas, de que están defendiendo a la gente, de que están mejorando la seguridad del país, porque en la práctica ya no tenían qué más decir, qué más vender, qué más humo tratar de posicionar. Creo también que los voceros del gobierno fueron los principales enemigos de la propuesta de constituyente y de la propuesta de consulta popular del régimen, porque los voceros, empezando por el presidente de la República, se encargaron de alimentar la incertidumbre en el electorado y de alimentar el miedo. En una sola sílaba la gente te dijo no a todo. Hoy escuchaba, lamentablemente, hoy me tocó escuchar a José de la Gasca, y él decía hay que descifrar estos resultados. No, mi hermano, no. Descifrar no, el resultado es claro. No te respondieron en jeroglíficos. En una sola sílaba la gente te dijo no a todo. No a todo, ni siquiera pudiste ganar en la de la reducción de asambleístas, que es lo más fácil de vender. Es como decirle, ¿está usted de acuerdo en que pegarle a la mamá sea ilegal? Y la gente dijo, ¡no! O sea, la gente... Le quiero pegar a mi vieja. Quiero tener la potestad de pegarle a mi mamá, te dijo la gente. No se puede. O sea, ahí tienes que darte cuenta que estás haciendo las cosas mal. Que estás haciendo las cosas mal. Dicho esto, hay que felicitar a la gente también. Esta victoria es de la gente, esta victoria es de todos aquellos que incluso sin estar de acuerdo políticamente entre ellos, decidieron decir, no hermano, no, basta con esto, basta con el maltrato, basta del insulto, del menosprecio, de este estilo de hacienda en la que nos tienen inmersos, en la que hay que agachar la cabeza y ver cómo ellos se regodean en su propia comunicación, en su ego, se lanzan besos entre ellos y disminuyen y maltratan al resto. Que le dan dádivas a la gente, los hacen bailar por plátanos, literalmente. No es una alegoría, literal. O sea, lo que hizo el domingo pasado el pueblo ecuatoriano es revocarle el mandato a este sinvergüenza, y si tuviera algo de valentía y dignidad, pues pondría su cargo, lo permite la Constitución, a disposición del pueblo ecuatoriano, y puede ganar. Como lo hizo Chávez cuando le dieron el golpe de Estado en el 2002, ¿no? Y que lo atacaba y que era un problema. ¿Qué hizo? Puso su cargo a disposición y los barrió en las urnas. Eso es valentía, no disfrazarse de Rambo, que quedaste en ridículo. Primera reflexión. Segundo, es satisfactorio, ¿no? Porque algo que no han podido destruir todo, ¿no? Tú has dicho lo de trabajo por horas, antes hubieran ganado esa pregunta. Lo de las bases militares, antes hubieran ganado esa pregunta con todo el contexto de miedo que armaron, ¿no? Porque esa es la estrategia de la derecha, generar terror para que la gente no reflexione. Ellos se venden como los que traen las soluciones mágicas, los machos, los Rambos, las bases extranjeras y todo eso, y los barrieron, el pueblo ecuatoriano lo barrió en esa pregunta también. Lo barrió en la pregunta de la constituyente. Es decir, es la única vez en la historia, hasta donde recuerdo, ¿no? Hasta donde conozco, que una constitución es ratificada tan ampliamente 2 veces en las urnas y tiene 17 años de duración. El promedio de la constitución ecuatoriana ha sido 10 años, y ese es uno de los problemas, ¿no? Nuestra estabilidad constitucional. La constitución son los cimientos en que se fundamenta y se constituye nuestra vida como nación, conforme el Estado, ¿no? Entonces son cosas inalterables en el tiempo. Por supuesto que puede tener enmiendas, modificaciones en toda parte del mundo, sucede eso, pero no cambiará cada rato la constitución. Bueno, Ecuador ha cambiado en promedio cada 10 años, esta tiene 17 años, fue aprobada abrumadoramente en las urnas del 2008 y ha vuelto a ser ratificada abrumadoramente en las urnas del 2025. Otra segunda reflexión, o tercera ya. Y una cuarta reflexión, ¿no? Bueno, segunda, porque era la primera, rechazo a Noboa; la segunda, reconforta ver que algo se quedó, algo se sembró y se cosecha, y sigue ahí. Rechazo a la soberanía, el rechazo a las bases extranjeras, la ratificación de la Constitución. Y una tercera lección, que es evidente que el 13 de abril hubo fraude. ¿Cómo puedes creer que retroceda tanto, e incluso con preguntas tan de gancho, ¿no? Poco menos que siquiera su mamá? O sea, ¿a quién le gusta financiar los partidos políticos con fondos públicos? A nadie. Y ponte a explicar, son esas cosas que muy manipulables a nivel político, demagógicamente, porque ponte a explicar que sí, que la democracia tiene cosas que no nos gustan, pero que son necesarias para evitar un mal mayor. Si no se financian los partidos políticos parcialmente con fondos públicos, ¿cómo se van a financiar?
Entonces los pobres nunca van a tener una representación política. Los partidos políticos serán haciendas bananeras, sucursales bancarias, extensiones de los grupos de crimen organizado. Entonces, para evitar un mal mayor, pero explícalo. Explica que es necesaria una adecuada representación cuando todo el mundo detesta a los asambleístas. O sea, lo que hizo el domingo pasado el pueblo ecuatoriano es revocarle el mandato a este sinvergüenza, y si tuviera algo de valentía y dignidad, pues pondría su cargo, lo permite la Constitución, a disposición del pueblo ecuatoriano y puede ganar. Como lo hizo Chávez cuando le dieron el golpe de Estado en el 2002, ¿no? Y que lo atacaban y que era un problema. ¿Qué hizo? Puso su cargo a disposición y los barrió en las urnas. Eso es valentía, no disfrazarse de Rambo que quedaste en No lo junté en esta nota porque se me hace complicado y me hubiese demorado un poco más en cuanto a poder traerla completa. Pero yo sí recuerdo al señor Noboa ya por el casi mediados del paro, que promovía su consulta y decía precisamente que si él perdía la consulta iba a tener un fracaso político que no se lo esperaba y que por eso no estaba considerando eso, y que iba a ser un bajón, una derrota que no iba a soportar. Esto se refleja en la actualidad, pues vemos que ya casi una semana de la derrota electoral y él hasta el día de hoy da la cara, sigue escondido, se fue de viaje y ya regresó. ¿Dónde estará? Nadie lo sabe. Sin embargo, para el pueblo una sola cosa está clara: toda la gente de bien se unió para decirle por una vez por todas al señor que no está de acuerdo con su política, ni mucho menos con su forma de gobernar, y que se vaya a la casa. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.